Muy buenas noches. Es jueves, es 23 de septiembre del 2021 y estamos iniciando aquí nuestra actividad en vivo y en directo. Hoy Zacatecas sigue viviendo la incertidumbre derivada pues de fundamentalmente dos temas: esa lentitud para integrar el nuevo equipo de gobierno. Todavía seguimos sin secretario general de gobierno, sin secretario de Educación Pública y una lista de nombramientos que faltan, pero le menciono ellos dos porque todo el mundo coincide en que son cruciales. Hoy hubo nuevos nombramientos ya de niveles siguientes a los primeros, pero empiezo por el principio. Hoy la librería El Árbol le recomienda La filosofía de Karl Jasper. Es un libro clásico de la filosofía para la gente que le gusta la filosofía, que a todo el mundo nos debe gustar. Allí tiene en la librería El Árbol, que es una librería donde comercializan libros ya usados, pues tiene la posibilidad de adquirirlo. Bueno, saludamos a toda la gente que desde el principio se comunica con nosotros. Valoramos mucho su constancia. No tiene idea de lo estimulante que es el intercambio que tenemos. Eh, en cuanto al COVID, en las últimas 24 horas se reportan 28 contagios. El mayor número, 18, fue de Zacatecas, le sigue Fresnillo con 11 y Sombrerete con 8, Guadalupe con 7 y el resto se reparte entre Calera, Jerez, Loreto, Ojo Caliente, Pinos, Tlaltenango, Trancoso, Tabasco, Tepetongo y Villa de Cos. De acuerdo a la edad, el grupo más contagiado es el de 30 a 39 años. Y hay 7 fallecidos como consecuencia de COVID, 5 hombres y 2 mujeres. Las mujeres eran de 47 y 57 años, habitantes de la ciudad de Zacatecas, la primera, y de Santa María de la Paz, la segunda. Saludos a todas nuestras amistades de Santa María de la Paz. Son muchas las que tenemos por allá. Hay una tendencia a bajar, pero no hay que descuidarse. Sí está, no solamente en México tiene como 8 semanas con una tendencia descendente del COVID, y en el mundo 2 semanas que ya están bajando las cifras. Ojalá aquí siga. En otro orden de ideas, le comparto una información. Murió eh, Ma- eh, Mario Morones Hernández, un músico muy querido por los zacatecanos. Y bueno, pues él vivió una etapa final de su existencia muy dolorosamente, ¿verdad? Lo aquejó el cáncer. Es de una familia muy zacatecana. Su hermano mayor, Enrique, fue mi compañero de primaria. Su hermano Pepe, que en paz descanse, residió en Los Ángeles, California, y con él cultivamos también una gran amistad. Cada vez que venía a Zacatecas, siempre nos encontramos. Y con los hermanos Morones, Mario, Raúl, todos ellos, pues siempre cultivamos una gran amistad. Somos, además de escuela, compañeros de barrio. Surgimos del mismo barrio. Conocí a sus señores padres, el padre del músico, por cierto. Y bueno, pues creo que todo el mundo artístico de Zacatecas está de luto. Él era un rockero de corazón. Era investigador de la música, y creo que en los círculos culturales del estado de Zacatecas se resiente mucho la partida de
este gran músico, ¿verdad? Este gran amigo, sobre todo gran ser humano, que era Morones, Mario Morones. Y también hay una nota que ahorita levanta ámpula, bueno, no ámpula, sino que está circulando mucho. Fallece hoy en Monterrey, Nuevo León, Sócrates Amado Campos Lemus. A lo mejor a los jóvenes de hoy no les signifique mucho ese nombre, pero para los de mi generación, particularmente para los universitarios de mi generación de todo el país, el nombre de Sócrates les acarrea muchos recuerdos. Sócrates Amado Campos Lemus fue de los líderes más populares del movimiento estudiantil de 1968. Para algunos era el líder. Claro, había otros de gran popularidad, de gran aceptación. Y él representaba en el Consejo Nacional de Huelga a la Escuela de Economía del Politécnico. En ese Consejo de Huelga pues, había representaciones de Chapingo, del Politécnico, de la UNAM, de Pablo Gómez era miembro de ese Consejo Nacional, el Búho, Eduardo Valle. Hay una gran cantidad de personalidades de esa época, algunos viven, otros ya no. Y la Sócrates Amado Campos Lemos fue detenido el 2 de octubre del 68 en el marco de aquella noche trágica en donde se disparó a mansalva contra población que estaba en un mitin. Y allí inició la leyenda negra que acompaña la memoria de Sócrates Amado Campos Lemos. Él es originario del estado de Hidalgo, pero él pasó a la historia como el gran traidor del movimiento estudiantil del 68, junto con otros de menor rango como Ayax Segura, etc. Porque Oriana Falachi era una periodista que estaba en México cubriendo el México de esa época porque al mismo tiempo que se generaba el movimiento estudiantil del 68, se realizaba, estaban las Olimpiadas y las Olimpiadas eran una noticia mundial. Eso hizo que alrededor de 600 periodistas del extranjero se acreditaran en México para seguir las incidencias de los Juegos Olímpicos. Pero como lo puede acreditar nuestro buen amigo Gerardo López Carrillo, el zacatecano que ha cubierto, pues es el zacatecano que más eventos internacionales ha cubierto, ha estado en las Olimpiadas, ha estado en campeonatos continentales, ha recorrido el mundo pues como reportero deportivo. Pues el que está cubriendo una Olimpiada no solamente tiene canchas, tiene deportistas, está en una ciudad y en la ciudad hay noticias, así es que eso hizo por esos corresponsales extranjeros que no fuera totalmente exitoso el operativo de cerco informativo que imponía el gobierno de Díaz Ordaz, es decir, que impedía que se conociera en el resto de la República todo lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México y en menor escala en algunas otras ciudades, pero sobre todo en la Ciudad de México. La gran confrontación del Estado mexicano con la juventud en ese momento. Oriana Falachi envía sus reportes y junto con otros, el mundo se entera muy pronto de lo que estaba pasando en México.
y empieza a llamar la atención que suben al podio los triunfadores primero, segundo y tercer lugar de competencias atléticas y que atletas portando un moño negro. Atletas del extranjero de esa manera protestaron por la matanza estudiantil. Se ponían un moño negro, claro, no todos. Se ponían un moño negro sin hablar nada, nomás que el moño negro, pues todo el mundo sabía lo que significaba, porque esa matanza hirió la conciencia del mundo, más que la de México, porque los mexicanos no nos enteraron de lo que estaba allí sucediendo. Se hablaba de manifestaciones, de marchas, de revoltosos, de agitadores, pero estaban sucediendo crímenes del Estado mexicano en contra de una juventud inconforme, que tenía un pliego petitorio que podía ser justo o no, pero que no tenían por qué masacrar. Y Oriana Fallaci cuenta, porque escribió un libro con todo lo que observó, un libro que circuló más pronto en el mundo que en México mismo, que Sócrates Campos Lemos le inspiró una admiración que asoció ella con la imagen que se había forjado de Pancho Villa. Pancho Villa ha sido el héroe revolucionario con más impacto en el extranjero, muy difundido por el cine alemán, por ejemplo, o sea, en el mundo. Y lo escuchaba a ese gran orador radical, apasionado, firme, que contagiaba ánimo de lucha, combatividad. Eh, lo detienen y ella narra dos cosas que recuerdo. Estoy hablando de un libro que leí hace 40 años o más. Dice, cuando me decepciono de Sócrates Campos Lemos porque ese Pancho Villa que yo tenía en mi cabeza solo necesitó dos cachetadas, una para que empezara a hablar y otra para que se callara. Es decir, esa manera caricaturiza lo que fue la actitud que le atribuyen los líderes del 68 a Sócrates Amado Campos Lemos. Hablé con algunos de ellos que fueron compañeros en el campo militar número 1 y que acusaban con toda indignación a Sócrates de haber identificado a líderes, porque eran muchos los detenidos, ¿sí? Y, junto con los líderes buscados, pues había gente que estaba ahí y que se la llevaron también sin tener ese liderazgo. Entre ellos a mi querido amigo Enrique Espinosa, zacatecano, ¿verdad? Que aquí que estaba en el mitin. Y porque eran brigadistas, eran activistas, pero no eran los buscados miembros del Consejo Nacional de Huelga. Y la acusación histórica de los líderes del movimiento respecto al que hoy murió, a Sócrates Amado Campos Lemos, fue de que él los identificó. Y surgieron algunas acusaciones más graves de que él era agente de la CIA, que era agente de Gutiérrez Barrios, el jefe de la policía política, el modelo clásico de policía político del régimen autoritario de esa época. Y pues él, claro, siempre lo negó, siempre dijo que era leyenda negra, pero Sócrates vino a Zacatecas a vivir, sale de la cárcel cuando pues un año y medio después salen liberados por la exigencia internacional sobre la libertad de presos políticos. México recibía mucha solidaridad del mundo
en el tiempo posterior, le hicieron la vida de cuadritos a Gustavo Díaz Ordaz cuando viajaba, ya siendo expresidente por Europa, en Italia, lo reconocieron y lo apedreaban la gente. O sea, fue muy conocido y Oriana Fallaci decía que no se podía explicar por qué el pueblo mexicano no se levantaba en armas, porque tenía la imagen del pueblo rebelde, insumiso, justiciero, que había peleado al lado de Pancho Villa. Pues no peleaba porque el pueblo mexicano se fue enterando poco a poquito de lo que realmente había pasado en el 68. Pasaron muchos años y a la mayor parte de los mexicanos de esa época les pasó de noche. A quien no le pasó de noche fueron a generaciones de universitarios, de estudiantes, de gente que estaba pues con más contacto con lo que había sucedido allí. Y llega a Zacatecas siendo presidente de la República el, el coautor de ese gran crimen, Luis Echeverría, que cuando sucedieron los hechos era secretario de Gobernación, y llega a Zacatecas como funcionario federal del régimen de Luis Echeverría. ¿Cómo? Eso hizo que fuera muy mal recibido por mi generación. No le permitimos que pisara la universidad, me tocó participar en esos hechos y su afán por conectarse con los líderes de esa época, pues lo expuso a muchos desaires, a muchas afrentas, porque eran generaciones muy sensibilizadas con lo que era la traición. Aquí él como responsable del plan Wicot estuvo una etapa. El plan Wicot era un plan de inversión general en las zonas indígenas. Estamos hablando de San Juan Capistrano, ¿verdad? De la Sierra de Valparaíso, donde hay asentamientos de indígenas a los que llevaron una fábrica de guantes y desde luego Coca-Cola. El asunto es que hoy murió este personaje que hasta el último día de su vida reivindicó su inocencia. Y algunos los convenció. Soy gran amigo de un gran amigo de él, un zacatecano de Tlaltenango, Humberto Pinto, que es un gran empresario. Por cierto, él reside en la Ciudad de México. Es un empresario un amigo muy apreciado. En lo personal le tengo un gran aprecio a Humberto Pinto y a su hijo Humberto Pinto, que siempre estuvo vinculado afectivamente con Sócrates Amado Campos Lemos y que desde luego pues tienen la idea de que era un hombre injustamente tratado por la historia que era. Pero el caso es que con él desaparece un personaje el más controvertido de todos los de aquel movimiento del 68 que cambió tanto la historia de nuestro país en muchos sentidos y cuyos protagonistas principales todavía viven, protagonistas de ambos lados del conflicto, ¿verdad? Pero hoy es a partir de hoy que seguramente se va a hablar mucho de este personaje, Sócrates Amado Campos Lemus, que ya es un nombre que cuando yo recibí la noticia, pues sí, estaba con un grupo de amigos y me pude dar cuenta que solo los viejos sabíamos de quién se trataba. Sí, 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 es algo que es claro. Solo los que ya no nos cosemos el primer hervor. Y bueno, ahí está ese tema de Sócrates Amado Campos Lemus. Hay mucho que hablar. Y en Zacatecas tiene su propia historia. Yo recuerdo que aquí tuvo vínculos muy estrechos con un querido amigo que en paz descanse,
eh, José María Pino Méndez, para mi gusto uno de los priistas más cultos que ha tenido ese partido, ¿verdad? De pensamiento muy progresista, y nieto de José María Pino Suárez, aquel vicepresidente que fue asesinado con Francisco y Madero. Y bueno, pues, desde luego es el círculo de intelectuales. Entonces el PRI en Zacatecas tenía un importante círculo de intelectuales, entre los que figuraba José María Pino Méndez, Miguel Falcón Borrego y varios otros, ¿no? Que formaban parte del Partido Revolucionario Institucional. Un prismo crítico, culto, informado, que yo creo que deben extrañar mucho ahorita las nuevas generaciones de ese partido. Y, pero, pues aquella época nosotros éramos un poquitito radicales. En otro orden de ideas, hoy una pifia muy grande cometió un senador de Morena, Armando Guadiana, este coahuilense tan controversial que inclusive es el organizador de la corrida de toros en homenaje a David Monreal el día que tomó posesión. Es un empresario de reses bravas, hasta donde conozco, y empresario minero, dueño de minas de carbón. Hizo una propuesta pero disparatada, en serio, de que auditen a todas las universidades públicas, incluyendo la UNAM, y pide que las auditorías locales, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera los auditen. El primer error es que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene facultades legales para auditar. No es auditora, no es un órgano auditor. La Unidad de Inteligencia Financiera es un órgano que previene y persigue delitos de orden financiero, ¿sí? Que ordena auditorías, ¿sí? Pero no es un órgano auditor. Y por otro lado, las universidades públicas están auditadas, ahí no está el problema, ¿sí? Solo quien no conoce la problemática de las universidades no sabe cuál está el problema. El problema es que durante 40 años fueron desfinanciadas deliberadamente por una política de convencidos de que era mejor la educación privada, era mejor fomentar la educación privada que la pública. Fueron 40 años de esa convicción, de esa idea. Recuerde que a nosotros nos gobernaron generaciones formadas en los Estados Unidos, posgraduadas en Harvard, con una mentalidad de allá. Pero además tienen su propia problemática. Claro que las universidades necesitan hacer una gran autocrítica, porque se han convertido, hay muchas universidades secuestradas por grupos, por caciques, por la grupocracia. La UAS es una de ellas. La Universidad de Guadalajara, no se diga. La Universidad de Hidalgo, para mencionarles 3 casos en donde el mismo grupo controla, contrata, despide, promueve, basifica, ¿verdad? Y está presente en la parte patronal y en la parte sindical y produce todas las deformaciones que son conocidas. Y claro que se necesita hacer algo allí, pero lo que hoy propone Armando Guadiana habla de que no tiene la menor idea de lo que de lo que está hablando, ¿verdad? Y ese es un problema que es muy frecuente. No, no es un problema que lo esté proponiendo una fracción parlamentaria.
La fracción parlamentaria solo tiene un vocero, que es el coordinador. Lo que no, lo que no, y aún así el coordinador propone iniciativas en nombre de él y no de la fracción, como lo ha hecho muy seguido Ricardo Monreal. Toma iniciativas que son de él, no de la fracción. Y hay iniciativas que sí son de la fracción. Lo mismo que hice yo como coordinador. A veces impulsaba iniciativas que eran de la fracción y a veces que eran mías solamente. Pero la prensa siempre reporta como la posición de un partido lo que dice alguno de sus miembros. Es una falta de profesionalismo en la cobertura de la información porque termina atribuyéndole a un partido lo que es la postura de uno de sus miembros. Pero lo que hoy dice Armando Guadiana nos hace preguntar, ¿qué pasa con la capacidad de selección de los partidos políticos? Porque le pasa a todos los partidos políticos. Hoy hay otro tema. Hoy hubo un cateo en Tecamachalco, Puebla, en la casa de dos morenistas, uno que fue candidato a presidente municipal y su señora esposa que es diputada local suplente de Morena. ¿Y qué cree que pasó con ellos? Pues la diputada del Distrito 15 por Morena, suplente, Sandra Nelly N, porque ya es un boletín oficial, y en el ridículo no mandan el apellido completo. Esa es una tontería, un disparate. Y su pareja sentimental, el ex policía federal Jesús N, habrían vendido armas de grueso calibre a bandas delincuenciales que operan en la región. Los sorprendieron con un arsenal. Y esto me lleva a reiterar mi convicción de que los partidos tienen que garantizarle a la sociedad que los que postulan mínimo no son delincuentes. ¿Y sabe cómo es la única manera en que lo pueden garantizar? Es que las postulaciones sean muy de acuerdo a los estatutos de cada partido y que las bases cuenten, o sea, que la opinión de los militantes cuenten. ¿Por qué? Porque hasta ahorita los candidatos vienen de arriba, no vienen de abajo, y los de arriba se equivocan mucho más que los de abajo, como lo hemos confirmado una y otra vez y con botones de muestra de todos los partidos políticos. Pero vamos a aterrizar en Zacatecas. ¿Qué está sucediendo en nuestro estado? Y aquí hago una recapitulación porque me doy cuenta que tenemos público del país y tenemos público en los Estados Unidos y en Canadá. Quiero compartir con ustedes que en Zacatecas hubo cambio de gobierno el 12 de septiembre de este año. Tenemos 10 días de nuevo gobierno. Y 3 días después de que tomó posesión el nuevo gobernador, nos amanecimos con la noticia de que no se le pagó a una parte de los empleados del propio gobierno y de los pensionados del propio gobierno por la vía del ISTESAC. Se genera la explicación de que hubo descuento de algo que la administración pasada no enteró, lo que la ley establece. No enteraron impuestos, pues le llegan descontados. El asunto es que, pues la sorpresa que se llevan más de 11,000 hogares es de que no hubo quincena, por una razón u otra. Obviamente que la reacción general es de indignación y han aparecido una serie de sucesos. Por un lado, es hasta ayer cuando el gobernador, una semana después de estallado el problema, participa en una reunión con el colectivo de dirigentes de manera abierta, dejando constancia
no digo que no se haya estado reuniendo con la parte más cercana a él, que está en este movimiento. El tema es que hay un trabajo expreso mi mayor desconcierto, ya olvidándonos de que ese tema no debió sorprender a nadie, pero usted y yo debe admitir que el obligado es el que contrata, ¿sí? Y que no tiene acción política contra el que no contrata. Le voy a poner un símil. Yo fui de los damnificados por las varillas contaminadas con cobalto 60 en los años 80. Mi casa, este espacio, fue demolido porque se construyó con varillas contaminadas por cobalto 60. Es una vieja historia. Yo en ese momento tenía despacho, litigaba, llevé mi propio caso y el de algunas otras 7 personas víctimas de lo mismo. Y no pudimos nosotros litigar contra Aceros de Chihuahua ni contra el hospital que irresponsablemente dejó una bomba de cobalto sin precaución alguna para que se convirtiera en chatarra, que luego le arruinó la vida a miles de hogares en distintas partes por esa irresponsabilidad. Es una vieja historia. El propio comerciante en donde yo adquirí la tonelada de varillas contaminada, con, cuando construimos, ya viviendo en esta casa, que fue construida por etapas. Pasamos, yo creo que duramos como 14, 15 años para terminar de construir la casa. Pero yo no podía lanzarme contra el comerciante, un zacatecano, frenillense, que tenía su negocio en la avenida Torreón y que él mismo fue víctima de ese percance porque él mismo construyó con varilla contaminada. Pero yo no tenía acción contra él, digo, contra Aceros de Chihuahua. El que me había vendido a mí era él y yo no podía tener éxito si no lo demandaba a él, aún consciente de que él era una víctima más. A él le correspondía, ¿verdad?, responderme a mí como demandado y a su vez él litigar contra quien le había surtido de las varillas contaminadas. Es exactamente lo que esa lógica es la que se aplica al gobierno del Estado. El gobierno del Estado no puede estar alentando a la expectativa de que yendo a presionar a la Ciudad de México, acompañado de líderes sindicales, de diputados, de lo que quiera, va a resolver el problema, porque ese trámite es tardado. Y ahorita la urgencia es el pago ya, esa es la obligación, porque eso significa sobrevivencia, eso significa el pan de la boca de mucha gente. No se puede jugar con eso desde mi punto de vista. Y hasta ahorita nosotros vemos muchos equívocos, lo decimos con todo el afán de estar del lado de la gente, pero no en contra del gobierno. ¿Sí? Es un gobierno cuyo desempeño deseamos exitoso por múltiples razones. Pero creo que se está equivocando el tratamiento al problema. Por un lado, no vemos ningún mensaje tranquilizante. Es decir, toda la gente que ejerce dirección estabiliza las emociones de sus dirigidos, tranquiliza, ¿sí? Y yo no he visto cómo desde el poder, desde el gobierno, se manden mensajes de esperanza, de tranquilidad,
sí, sino se les dice, no va a haber dinero pronto ni para la burocracia restante, pues es echarle gasolina al fuego, desde mi punto de vista. ¿Qué ruta política se está siguiendo? Pues con que sea legal, pues será decisión de quien la tome, ¿no? Lo que sí digo es que esa es una vía larga. Otro episodio que yo creo que es muy importante que aclare el gobierno antes de que se transparente por otras vías es lo que sostiene la diputada Gabriela Basurto, que viene de ser una alta funcionaria de la Secretaría de Finanzas, conocedora de los tejes y manejes de las finanzas y que ahorita es diputada local por el Partido Revolucionario Institucional. Ella dice que está depositado el dinero para pagarle a los trabajadores del ISTESAC y a los pensionados, pero que no se les puede pagar porque está acéfalo el organismo, es decir, no tiene director el ISTESAC, ni director general, ni director administrativo. Creo yo que el gobierno debe precisar eso, desmentir a la diputada o explicar, de ser cierto, por qué esa situación. ¿Por qué? Porque se está jugando con algo que nadie tenemos derecho a jugar, ¿sí? Y que está incrementando mucho la distancia política. Hoy el senador Ricardo Monreal, hermano del gobernador, envió un mensaje de que todo el mundo se debe eh, unir en torno al gobernador, que solo así se va a sacar de la crisis que se heredó del pasado. El problema es cómo puede unirse la gente si se mantiene eso. Es el problema, ¿no? O sea, lo urgente es el pago. Y para que usted tenga una idea de cómo va la cosa, le voy a transmitir un video que circula en donde Óscar Castruita, que es un dirigente que ya se ha deslindado del movimiento de bases, vamos, es gente cuyo perfil no es perfil de que encabece luchas sociales. Él es un líder clásico del CENTE, ¿verdad? Fíjese lo que dice y cómo lo dice. Amigas y amigos, agremiados a la sección 58 del CENTE, expresarles nuestra gratitud, nuestro aprecio, nuestro respeto en esta gran movilización que hemos comenzado por la falta de pago, por la falta de cumplimiento del gobierno del estado de Zacatecas, encabezado por el licenciado David Monreal, en donde no se ha pagado la quincena 17 y tampoco se ha pagado la mensualidad de los compañeros jubilados y pensionados. Después de la reunión de ayer, celebrada en las instalaciones del ZigZag, esperábamos que el compromiso del gobernador diera una respuesta pronta, expedita, rápida, para resolver este problema tan grave que aqueja a miles de trabajadores al servicio del gobierno. Y bueno, han pasado las horas y las declaraciones mismas del Ejecutivo dan muestra de que el problema no se resolverá de manera inmediata. Por eso es que, a nombre de los sindicatos que formamos parte de la burocracia gubernamental, estamos convocando para que el día de mañana se siga con las tomas en las presidencias municipales de los diferentes municipios, las recaudaciones de rentas, en los centros de trabajo, y mañana, de manera especial, los estamos convocando a los compañeros de la ciudad capital, Zacatecas, y el municipio de Guadalupe, para que hagamos la toma de esas dos presidencias municipales, la de Guadalupe porque representa la atención que le ha girado el señor gobernador en estos días a acciones tan simples que representan el desafío para la falta de pago, y que los convocamos a todos aquellos maestros y maestras y trabajadores de la educación para que podamos estar a las 7 de la mañana en las instalaciones de la presidencia del municipio de Guadalupe. De igual forma, tomar las instalaciones de la presidencia municipal de Zacatecas
por ser el presidente municipal, el ex secretario de Hacienda, el ex secretario de Finanzas, que estuvo en la administración pasada y que conoce el problema de la falta de recursos, y hacer presión de esa manera para que se esclarezcan las cosas y que nosotros como trabajadores podamos tener y podamos contar con el pago y con nuestras prestaciones. Compañeras y compañeros, exhortarles, la lucha sigue, los esperamos para que mañana viernes 24 de septiembre sigamos dando la pelea, sigamos en esta batalla y sobre todo en esta lucha que es histórica, porque es un acontecimiento no antes visto en el magisterio estatal. La unión de todos es la fuerza de uno solo, y la unidad de uno es la lucha de todos. Muy buenas tardes y buen provecho. Usted puede observar que mañana va a ser otro día muy complicado. Hay distintas... estamos en una etapa donde los líderes pueden equivocarse, porque está protagonizando la protesta la colectividad agraviada, afectada. Entonces, resolver el problema es la única manera de adquirir un mínimo de tranquilidad. Ponerse de acuerdo con cabezas es totalmente inútil. Son rebasados en estos momentos los dirigentes. Habría dirigentes sin gran voluntad de lucha, pero pues, la presión de la base es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo pueden? Y aquí, en ese sentido, hoy aparece, siguiendo con el tema, una fotografía que se toma, la clásica fotografía del que comparece ante la Cámara de Diputados. Hoy aparece la diputada federal Benelli Hernández, que llega por Morena, el diputado Alfredo Femat, que llega por el Partido del Trabajo, y el diputado Marco Flores, que también es de Morena, llega por Morena, junto a Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Y de pie de foto dicen que le han solicitado una audiencia y que el secretario le contestó que iba a consultar su agenda. ¿Qué otra respuesta podían esperar del secretario de Hacienda a solicitudes así de banqueta? Pues bueno, y aquí yo me pregunto, si solicitan una audiencia para los diputados, pues es ocioso. Ellos no tienen la información que les permitiría pactar con el Estado lo que haya que pactar, porque no se puede llegar y, oiga, deme tanto. Tienen que revisar números, ver todo lo que es normal en ese tipo de trámites. Y los diputados pues, no tienen esa información a su disposición. Quien la tiene es el equipo de finanzas y el gobernador. Seguramente la tienen en tarjeta informativa. Pero si es para ellos, es irrelevante. Los diputados en estos momentos no tienen en esa ninguna posibilidad de realmente ser útiles, aunque ya se van a ir diputados locales, diputados, pero no sirve de nada. Me tocó acompañar esas gestiones, ¿sí? Pero es una inocentada en que no caerían los que verdaderamente tienen el conocimiento de cómo funciona el esquema político administrativo del país. Y si no es para ellos la entrevista, sino se la están consiguiendo al gobernador, imagínense que el gobernador necesite que le consigan audiencia con un secretario de Hacienda, que los diputados le tengan que conseguir audiencia. Creo que eso es algo terrible, terrible de falta de agarrar los hilos reales de gestión del problema. Y los hilos reales pasan por el gobernador y su equipo financiero, nada más. Ir a hacer mitin, ir a hacer huelga de hambre, ir a hacer lo demás, pues no es la vía. Se trata de llegar con razonamientos, con urgencia, con demanda de solidaridad, pero mientras tanto se debió pagar. Ese es nuestro punto de vista. ¿Sí? A lo que no debemos nosotros
llegar es a normalizar que a la gente le deban su salario. Eso no debe ser nunca. No se puede utilizar como armas de presión las necesidades de más de 11,000 familias. No se puede admitir. ¿De qué se trata? De crear un conflicto para negociar el recurso en grandes cantidades para Zacatecas, que se junten todas las deudas, ¿verdad? Todas las necesidades y hacer una negociación macro. Mire, deme todo esto y con esto salimos, para que se junte con la de la universidad que ahí viene y para usar la capacidad de movilización, si todavía hay, de los universitarios y terminemos en marcha a México, en protesta en México. Es decir, no es lo mismo que lleguen protestas desde todos los estados originadas por movimientos autónomos a que lleguen así, porque un gobierno quedó rebasado. Creo que aquí estamos ante pues un vacío informativo. Creo que hay un vacío informativo que ojalá se vaya aclarando. Y esto, además, ¿qué tiene que ver con lo que hoy todo el mundo sabe? Falta la mitad de secretarías de gobierno, entre ellas la Secretaría General, que tiene funciones de coordinar. Están rotas las cadenas de mando y hace 10 días que estamos haciendo así, se están produciendo efectos muy adversos de parálisis, de caos, y está repercutiendo no nada más en el ámbito de la administración pública estatal, ya se está reflejando en ayuntamientos, como además lo estamos viendo en estos momentos. Pero mire, además de esas faltas, le leo textual una nota que retrata lo que hoy sucedió y que nos comparten. Se manifiestan en eventos del gobernador. Todo eso sucedió hoy. Los problemas que el gobernador David Monreal acusa son el resultado de las malas gestiones por parte de administraciones anteriores. Lo persiguieron como un fantasma en los eventos programados dentro de su agenda en Guadalupe. El primer episodio de este cuento de terror para el mandatario estatal inició en la inauguración de un centro comercial donde trabajadores del ISTESAC afiliados al SUTSEMOP irrumpieron el SUTSEMOP es el sindicato de los empleados estatales y municipales, irrumpieron durante la ceremonia para exigir el pago de la primera quincena de septiembre, que a tan solo unos días de que termine el mes no se les ha depositado. Bastaron tan solo unos minutos para que el mandatario finalizara el recorrido, al que fue invitado por empresarios que recién inauguraban el lugar, para apurarse a escapar por una de las salidas de emergencia, ignorando las preguntas de la prensa, así como los reclamos de los trabajadores. La historia continuó en las obras de reencarpetamiento de la avenida Barones, arrancadas por parte del Ayuntamiento de Guadalupe, donde apenas había puesto un pie debajo de su vehículo cuando fue abordado por la prensa, de quien pudo escapar con la ayuda de su equipo y repitiendo algunas cuantas líneas que parece tiene aprendidas de memoria. Sin embargo, ni su discurso ni su equipo pudieron salvarlo de ver la impotencia y desesperación que ha provocado la crisis financiera que sufre el Estado a través de los ojos de una maestra que llegó para confrontarlo y preguntarle qué comería el día de hoy. Ese fue, creo que el mensaje es clarísimo, ¿no? El problema no lo generé yo, contesta el gobernador, yo lo voy a resolver, respondió en su discurso, mientras un pequeño grupo de manifestantes le cuestionaban cuándo. Tras el susto se espera que el banderazo de salida de las máquinas para las obras de Guadalupe haya servido también para echarle aire al mandatario. Ese ya fue una ironía.
de esta nota que compartimos. Y quiero decirle que hubo un tercer incidente, esta vez cerca de la Universidad, de la UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde también en el marco de una inauguración, le salieron los que están protestando. Hoy le persiguieron, le persiguió la protesta social y mañana se toman la presidencia de Zacatecas y la presidencia de Guadalupe. Usted escuchó los razonamientos. Esto no debe continuar. Yo creo que tenemos nosotros que buscar la rápida recuperación de la tranquilidad mínima, la que nos ha dejado la grave inseguridad por la que atraviesa nuestro Estado. Pero para eso nosotros necesitamos que agarren los hilos reales de la gestión y que pues no lo vea como problema ajeno a él, el gobierno del Estado. Es un problema de él, ¿sí? Porque los trabajadores no le pueden pedir que le paguen más que a los que lo contrataron, ¿sí? Es como si nosotros tenemos un patrón al que el banco no le ha pagado, no le ha hecho el préstamo que le había prometido, y entonces el patrón nos dice, vayan con el banco que no me ha pagado. Pues el problema es de usted, vaya usted, ¿sí? Usted páguenos, usted es el responsable. ¿Por qué lo decimos? Porque si no se tiene ese enfoque del problema, no se resuelve. No lo decimos en aras de complicar, al contrario, se le complicará más la situación al gobierno del Estado si sigue eludiendo el papel que le corresponde asumir, ¿sí? Y tratar de atrincherarse en quien lo quiera acompañar, ¿no? Esta es una discusión, es una gestión que además es rutinaria en México. Los estados cada rato tienen que tramitar auxilio de emergencia, ¿verdad? Oxígeno, respiración artificial, con adelantos de partida, con préstamos, y la banca privada también. Por eso presta cortos, es ingeniería financiera. Un gobierno puede tener la decisión de no contraer deuda permanente, y qué bueno que no contraigan deuda permanente, es decir, esa deuda que se le traslada al siguiente gobierno. Tello decidió no contraer ese tipo de deuda e hizo bien, pero sí contraía cortos. Eso que le llaman cortos son créditos que se pagan luego. Oye, dame respiración, a veces hasta por 5 días, ¿sí? Para salir de un apuro, para salir de una emergencia. Eso se llama ingeniería financiera, según nos explican los que tienen amplia experiencia en ese tema. Creo que, pues perdónenme, pero creo que hay una confusión. Una cosa es no tener la decisión de no adquirir crédito permanente, ¿verdad? De largo plazo, que no va a terminar de pagar el que pide el préstamo. Y otra cosa es renunciar a todas esas situaciones que todas las administraciones tienen y todas las empresas tienen que resolver situaciones de emergencia, pues las resuelven. ¿Y qué más emergencia puede haber que el pago a los asalariados? Sentimos que es muy importante que el gobierno del Estado modifique el enfoque. Ese es nuestro leal punto de vista, como siempre, diciéndolos de frente, sin prestarnos ni a campañas, ni a injurias, ni a tergiversaciones y ni a anonimatos. Lo ético es hablar de frente y decirlo sin censura y exponer el punto de vista, claro. Para eso están las libertades que tenemos. Pero más allá de todo, le pregunto yo, ¿qué tiene que ver con la incapacidad de no tener completa la administración? Eso está generando problemas nuevos, problemas que no existían.
están complicando las cosas. ¿Sí? No es un problema de capricho. No puede seguir esa disfuncionalidad de no contar con la mitad de nombramientos de primer orden y estar dando a cuentagotas los otros niveles de mando. Hoy se nombraron subsecretarios en una secretaría, en la del campo. Jenny Alondra Olvera hoy tomó protesta. También Juan Manuel Martínez García y también el ingeniero José Rodríguez García. Los tres son subsecretarios, ¿verdad? Ya son 4 subsecretarios porque está la de ganadería. Y bueno, pues hoy la presentó, anunció el gobernador, que refiriéndose a esa toma de protestas, que va a feminizar al campo zacatecano. Y la manera es destinando el 30% de lo presupuestado para proyectos a las mujeres rurales. Bueno, y bueno, Johnny Alondra será subsecretaria de Agronegocios y Competitividad. O sea, hay 4 subsecretarías y bueno, están nombrados. En otra etapa, yo creo que se van a tener que suprimir subsecretarías. Hay de más en Zacatecas. Subsecretarías, direcciones y titulares de departamento están excedidas desde hace varios sexenios. Allí la austeridad estará a prueba, ¿verdad? En esos nombramientos. Pero sin secretario de Educación, una crisis magisterial, explíquemelo usted. Cuando hay una crisis con el magisterio, una relación crítica del magisterio. Nosotros estamos y seguiremos insistiendo. Por lo pronto, pues mañana vamos a estar pendientes de todo lo que se vaya a eh, generando. Falta SAMA, la subsecretaría del agua, ¿verdad? De agua y medio ambiente, SAMA. Bueno, si falta la Secretaría General, ya para qué le hablo de otras, ¿no? Y también termino comentándole que ayer se anunció el reparto entre bancadas, entre fracciones parlamentarias de comisiones. Se crearon 5 más. Había 46, pasaron a 51. Desde luego el partido que tiene más diputados es el que tiene más comisiones. En el reparto hay un dato. Todavía no se dice quién va a ser presidente de cada comisión, ¿verdad? Se nombran presidentes en cada comisión, se nombran secretarios y se nombran integrantes en la federal. En la local, aquí en Zacatecas, solamente hay presidente y secretarios, nadie como simple integrante. Pero en las diputaciones, en las comisiones de San Lázaro, hay presidente, hay secretarios y hay integrantes, porque las comisiones son de varias decenas de miembros. El dato que puede generar algún interés es el de que la Comisión de Hacienda le corresponde al Partido Verde Ecologista. Y el Partido Verde Ecologista tiene como coordinador parlamentario al zacatecano Carlos Puente. Bueno, no es una comisión del peso que tiene para este tema la Comisión de Presupuesto, que también está en Morena. Pero seguramente la próxima semana sabremos los nombres de las personas que van a encabezar y todos estos datos deben ser asimilados para entonces elaborar la estrategia o para poner en práctica la estrategia para el presupuesto del 2022. Ahorita estamos ahogándonos en el del 2021. Ahorita los problemas son de que lo programado no se ajustó.
pero viene para el siguiente año. Lo esencial ya está decidido. Es muy sabido que tal como llega el presupuesto, pues ya se aprobó. Le hacen un margen mínimo de cambios. Bueno, en ese margen mínimo de cambios, a lo mejor Zacatecas puede lograr algún progreso para cosas muy concretas, pero eso se decide entre los diputados. Hay que informarles, no lo deciden los funcionarios. Ya no tienen derecho los miembros de la administración pública a modificar una coma de la propuesta que ya llegó a la Cámara de Diputados. Vayan a hablar con quien vayan a hablar. Ya el balón está en esa cancha. ¿Y por qué hay que decirlo? Porque en las declaraciones de algunos legisladores advertimos que todavía no entienden cuáles son las reglas que deben poner en práctica. ¿Sí? Y bueno, no es un dato cultural nada más. Ahorita es dramático que nos equivoquemos en el tratamiento, en el enfoque. Y creo que pues es importante que todos contribuyamos a, a que todo esto salga bien, que se conjure rápidamente la crisis, que no entremos a una etapa de aventurerismo político en aras de no sé qué interés, que se agarre los hilos de la gestión y que pronto se recobre pues la tranquilidad mínima. Gracias por todo. Ojalá que mañana no vivamos, mañana viernes, otro día de zozobra en la parte central de Zacatecas. Hay muchas escuelas paralizadas, hay oficinas recaudadoras tomadas, hay oficinas administrativas todavía tomadas y crece, crece el descontento. Gracias por todo. Mañana estaré con usted a las 8 hablando en vivo y en directo. Mientras tanto, disfrute una grata noche, como yo seguramente lo voy a hacer.